pudiera hablar. Y mira cómo Juan lo pone, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ese es un punto evangelístico que podría ayudarnos, Denise, a nosotros sentirnos gozosos. Saber que lo que nosotros tenemos, déjeme decirlo como debería de decirlo, a quien nosotros tenemos es aquella luz verdadera que a todo hombre puede beneficiar. Nosotros tenemos el deseado de las naciones. Nosotros estamos bajo el gobierno de Jesús, que vino a este mundo y es lo que cada persona necesita allá afuera. Jesús trajo el reino. A Jesús, lo que Jesús vino a traer a la tierra, el gobierno de Dios, es lo que cada hombre en todo el planeta Tierra necesita. Es lo que el mundo entero necesita, porque el mundo andaba en tinieblas. Yo me estoy emocionando, ese ni siquiera es el mensaje, pero lo que pasa es que cuando yo veo cosas así, yo empiezo a ver muchas cosas. ¿Sabes cómo cuál es? Mendoza. El hecho a veces de que uno se cree que es un simple hermanito que está en una escuela con 500 sillas y hay más vacía y nada más vemos 8 hermanos, y a veces nos dejamos entristecer porque no viene la gente, porque la gente no responde. ¿Sabe qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que cambiar la percepción, nosotros tenemos que cambiar la manera que pensamos de nosotros mismos y saber que lo que tenemos depositado dentro de nosotros es lo que todo el mundo desea. Lo único o el único que no lo sabe bien somos nosotros mismos, pero a quien yo tengo puede arreglar todos los problemas que el mundo, el sistema de gobierno corrompido está enfrentando. Yo le estoy diciendo a usted que en usted está el poder. Usted tiene la palabra que puede arreglar cualquier problema que la democracia haya creado, cualquier problema que haya creado las leyes que el gobierno haya aprobado. Nosotros tenemos, hermanos, en Cristo tenemos todo lo que el mundo necesita. Todo lo que el mundo necesita. No es que nosotros estamos aquí tratando a ver la ruleta rusa, a ver si algo sucede. Nosotros tenemos que estar convencidos de que somos si tenemos al deseado de las naciones, nosotros somos y debemos de ser deseados. Tenemos que trabajar esta oportunidad que tenemos de tener al Cristo a la tal forma que las personas quieran venir y saber y escuchar y decir, ¿qué es lo que esta persona tiene? ¿Por qué él habla así? ¿Por qué cuando ellos hablan brillan? ¿Por qué cuando ellos hablan cambian la atmósfera? ¿Por qué cuando ellos hablan las cosas no se quedan igual? Hasta que nosotros no andemos conscientes de quién tenemos y de quién somos, no podemos operar en el poder que viene a todo hombre, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan empezó a hablar así. Empezó a establecer de que Jesús era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, queriendo decir que Jesús no era simplemente el Hijo de Dios, Jesús era el Hijo Dios o Dios Hijo. O sea, que no era que Él era simplemente Hijo de Dios, el único unigénito del Padre, porque si dice que Él es el único unigénito del Padre, lo que quiere decir es que puede que hayan otros hijos, pero Él fue el primero. No, no solamente dijo que Él fue el único ni el primero, sino que dijo que Él era antes de todas las cosas, Él era antes de todo lo creado, y que no simplemente era hijo, sino que Él era Dios mismo en forma de hijo. Entonces él dice el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ya hemos leído hasta la altura del versículo 9. No he llegado al verso que quiero, pero vamos a seguir. Dice el 10. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. El 11. A lo suyo vino y a lo suyo. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese grupo estamos nosotros. Dice, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como del único o el primogénito del Padre, lleno de gracia. Ya, vamos a pararnos ahí, porque si sigo leyendo, voy a querer predicar de todo lo que yo voy a leer, y yo solamente quiero predicar hoy, de gracia. Dígale, si usted tiene a alguien al lado, o voltéese y dígale a alguien, Él es gracia, Él es la gracia, dígale, Él es la gracia y la verdad. Dígaselo aunque no lo entienda a capacidad, dígale, Él es la gracia y la verdad. Y dice que Él está lleno de gracia y verdad. Eso es una buena noticia. Pero todavía nosotros quizás no la vemos al punto de qué tan gran noticia es eso. Eso es una buena noticia, que Él está lleno de gracia y verdad. Él está lleno de gracia y verdad. Y en otra parte, el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Juan empieza a establecer que Jesús es Dios. ¿Cuántos saben eso? Eso es tácito, eso es simple. Él empieza a establecer que Jesús es Dios. Y dice que en el principio era la palabra, eso es lo que quiere decir verbo, era el logos, era el pensamiento de Dios. En el principio Dios vivía solo, Dios existía, Él era antes de todas las cosas, es eterno. Pero nada físico había sido creado, queriendo decir que a modo de Él poder manifestar algo, para Dios manifestarse tenía que crear algo. O sea, que Él era en el principio era el verbo, o sea, Dios estaba, Él ya era en el principio. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ese verbo en el principio, dice la Biblia en Génesis, que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea que la palabra es la fuente de todo lo que se crea. Juan lo dice de otra manera, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, queriendo decir, hermano, que todo lo que existe fue hecho por Dios y creado por Dios. Usted dice, hermano, usted nos trajo el domingo para decirnos cosas que ya nosotros sabemos. Gracias por dejármelo saber, por ser tan sincero. Pero permítame repetir cosas que usted cree que ya sabe, para que ahorita, luego, en otras palabras, algunas otras le hagan más sentido. Dios creó todas las cosas. Dios se convierte entonces, Wilmer, en el creador y el hacedor de todo. Todo empieza con Dios, todo pasa por Dios y todo es a través de Él y por Él y para Él. Él es en todo. Dice la Biblia que este Jesús en el versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida, el 4. Y la vida era la luz de los hombres. Ahí se dice, cuando dice la luz de los hombres, figurativamente Juan está comparando a Jesús como el sol. El sol, hermano, es la luz de la tierra, es la fuente de vida de la tierra. Usted sabía que si el sol no sale, es imposible existir en la tierra. Si el sol no sale, la tierra no da su fruto. Si el sol no sale, el mar tendrá problemas. Si el sol, dependiendo cómo esté el mar y la luna toma luz del sol, se cree la marea, sube, baja. Usted sabe todo esto, ¿verdad que sí? Ahora, queriendo decir que muchos países, tribus, razas anteriormente, ellos adoraban al sol como que el sol era un dios en sí por todas las cosas que hacía, porque la vida dependía del sol. Pero Juan dice que Jesús es como para la tierra es el sol, así es Jesús para la vida del ser humano.
Y es tanto así que Juan empieza entonces luego a decir, Jesús mismo diciendo, yo soy el pan. ¿Qué es lo que el pan quiere decir? Es lo que está tratando de decir. Sin mí ustedes no pueden sobrevivir porque el pan le va a quitar el hambre. Y en otras palabras, en otro lugar, también Jesús dice, yo soy el agua. Y usted sabe, hermano, que sin agua nosotros no podemos sobrevivir. En otro lugar, Jesús también dice, si ustedes no se beben mi sangre, ni se comen mi carne, no tendrán parte conmigo en el reino de los cielos. O sea que Juan presenta a Jesús como que Él no es una opción, Él no es algo que la gente lo quiera obtener. Si ellos quieren, lo pueden dejar. Él es Dios y sin Él nada puede existir de lo que ha sido hecho. Nosotros no queremos a Jesús, nosotros lo necesitamos para poder sobrevivir. Puede de que si nosotros no estemos conectados con Él, pueda que nos estemos moviendo, pero no tenemos vida. No tenemos vida. Pueda que nos movamos, pero no tenemos vida. Porque en Él estaba la vida. Y la vida era ¿qué? La luz. O sea, la luz es la vida es la luz. O sea que cuando nosotros necesitamos obtener vida, cuando nosotros queremos sentirnos que estamos vivos, no solamente estar con los ojos abiertos, porque usted sabe que uno puede estar sentado aquí y literalmente muriendo por dentro. Usted puede estar lo más feliz y físicamente fingiendo una sonrisa cuando el diablo se lo está llevando en su interior. Usted quizás no me dice amén ahora porque alguien está al lado y usted lo conoce, pero usted sabe que no como nos vemos afuera necesariamente estamos adentro. Que muchas veces, hermana Alcira, nosotros los domingos somos todos los que quisiéramos ser el día de la semana completa. Mostramos desde que uno está llegando al templo, cuando el hermano nos saluda, hermanos, ¿cómo está? Bien, en victoria. Parece que pasa un milagro automático. Fingimos, no somos sinceros. No, pareciera como que Dios hizo algo ahí mismo en ese momento, porque antes de doblar la esquina nos estaba llevando el diablo con un problema de este tamaño. Estábamos muriendo por dentro. No hemos perdonado. Acabamos de pelear en la casa. No le hemos dicho nada a la esposa, perdóname o algo. Nos está llevando quien no nos trajo, pero cuando doblamos la esquina y saludamos al hermano, estamos en victoria, hermano. Estamos bien por fuera. Se puede estar en movimiento y todavía estar muerto. Se puede tener muchas cosas exteriores, pero no tener la vida de Dios dentro de nosotros. La humanidad pecó, usted sabe la historia, no se la voy a repetir, pero en Génesis capítulo 3 el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, eventualmente murió. Espiritualmente murió inmediatamente, pero al pasar de los años murió. Pero como el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, ya el hombre no podía, aunque quería, sostenerse y estar de pie delante de Dios. Ya el hombre no podía cumplir con la voluntad de Dios. Ya el hombre no podía cumplir con todo lo que Dios quería del hombre. El hombre estaba muerto. Dice, por cuanto todos pecaron, dice Pablo, fueron desechados de la gloria de Dios. Queriendo decir entonces que el hombre se convirtió en el culpable de su propia desgracia, porque voluntariamente se decidió a rebelarse contra el Creador. Y el decreto, lo que el Creador dijo, el día que coma de esta fruta, ciertamente, queriendo decir, yo quiero establecer que la humanidad estaba muerta delante de Dios. O sea, queriendo decir que el planeta Tierra era un cementerio en comparación con Dios. O sea, cuando Dios miraba al planeta Tierra y antes de Cristo, lo que habíamos, aunque estuviéramos moviéndonos, éramos personas muertas en el espíritu.
espiritualmente estábamos muertos porque ya no teníamos comunión con Dios. Ya Dios no estaba dentro del hombre. De hecho, usted se recuerda que cuando el hombre pecó, Dios estaba afuera, y cuando Dios le habló al hombre, el hombre se escondió porque escuchó la voz de Dios en el jardín. Y Adán le dijo: yo escuché tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Entonces,